Gracias, Señor. Mateo capítulo 25, libro Mateo 25, los primeros 13 versículos. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 25. Del 1 al 13. Le invito a leer el capítulo 25 de Mateo del 1 al 13. Vamos a leer la palabra de manera alterna, es decir, yo voy a leer un versículo y usted leerá el siguiente, desde el 1 hasta el 13. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la palabra. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. El 13, vamos a leerlos todos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pueden sentarse. Le invito a leer el versículo 1 y dése cuenta de algo. Hablando Jesús, dice: entonces el reino de los cielos será, es futuro. Lo que Jesús describe aquí no ha acontecido. Es una parábola de cumplimiento futuro, de cumplimiento escatológico, porque aún no ha ocurrido. Por eso, antes de empezar a enseñar la parábola, él dice: entonces el reino de los cielos será semejante. Evidentemente apunta a algo futuro, algo que no ha acontecido, y se refiere al rapto de la iglesia, al arrebatamiento del cuerpo de Cristo. Un acontecimiento que ya en gran parte de los miembros del cuerpo de Cristo en toda la faz de la tierra no creen, no predican, y como no creen en lo que la Biblia enseña acerca de que Cristo ha de venir por segunda vez para llevar a los suyos a donde Él ha hecho morada, al cielo de eternidad, como no lo creen, pues no lo predican, porque uno no puede enseñar ni predicar acerca de cosas con las cuales uno no está de acuerdo o cosas en las cuales uno no cree. Pero es un evento salido de la boca de Jesús, es una advertencia, y yo como creyente debo tener en cuenta no lo que el hombre dice, sino lo que la palabra del Señor nos dice que Jesús dijo en su tiempo. Es un acontecimiento futuro. Ahora bien, la forma de la narración, el estilo literario pasa de futuro, nos anuncia que eso ha de ocurrir a futuro. Sin embargo, leyendo la parábola, aparece en tiempo pasado, porque es costumbre, era costumbre entre los judíos, es costumbre entre nosotros también, contar cosas como si ya hubiesen acontecido, siendo una parábola, siendo una enseñanza, siendo una advertencia. Por eso, desde el 2 hasta lo último, aparece la narración en pasado. Pues bien, ahora entremos en materia. ¿Por qué no aplaudo al Señor Jesucristo, hermano?
Necesito un lector de los versículos 3 y 4. Rápido y en alta voz. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vacinas, juntamente con sus lámparas. Pues bien, los versículos 3 y 4 hablan de la preparación de la iglesia para el magno acontecimiento de la segunda venida de Jesucristo el Señor. Preparación. El versículo 5 que dice, hermano Leo. Y tratándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pues bien, he aquí el contraste. Versículos 3 y 4 enfatizan la preparación de las vírgenes. Eran 10. Las vírgenes representan, simbolizan a la iglesia en la hora undécima, al final de la historia de la humanidad. En tanto que en el versículo 5 se pone el dedo sobre la aparente tardanza del esposo. Desde que nos convertimos, en el caso particular mío, 1984, trabajando en La Guajira, hasta el presente, hay otros que yo he conocido que se convirtieron a Cristo de corazón mucho tiempo antes. Pero de todos estos, puedo decir que algunos dejaron de predicar y de enseñar y de creer en el rapto de la iglesia. De hecho, esta porción bíblica no es su preferida y desearían que no estuviese escrita en la palabra del Señor, porque la consideran altanera, la consideran un verdadero tropiezo, una piedra de tropiezo, porque es un recordatorio, primero, de que Cristo ha de venir pronto, y segundo, de que la iglesia que ha de ser levantada es una iglesia que debe vivir llena del aceite, que es el Espíritu Santo. Y hablar de Espíritu Santo es hablar de una vida santificada, no practicando el pecado, en ninguna de sus manifestaciones. Por eso digo que hablar de las sensatas y de las insensatas o no preparadas es hablar obligatoriamente de ti y de mí, de cómo estamos preparados para el rapto de la iglesia. Y recuerden, o crees lo que el hombre predica o crees lo que Jesucristo predicó. Una de dos. Nunca vamos a tener una tercera o cuarta o quinta opinión. Bien dice la palabra, el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O creemos o no creemos. Pero eso enseña la misma palabra del Señor, que la palabra misma, el Logos, Antiguo y Nuevo Testamento, es para muerte y también para vida. Para muerte, para aquel que la escucha, la lee y no la recibe, la rechaza. De vida, para aquel que oyéndola la recibe. Y no es de maldición por la palabra misma, sino por la decisión del corazón de quien la escucha, de quien la lee. El versículo 9 nos enseña que las vírgenes sensatas no tenían aceite de sobra. No había abundancia de aceite. No sobraba. Hasta el punto de poder una darle a la otra. No, porque la salvación sencillamente es individual. Algunos leen el capítulo 16 de Hechos, en el versículo 31, y dicen: lo que se le dijo al carcelero en Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y con ello sentencian de mala manera que la salvación es colectiva. Que son colectivos. Si papi es salvo, los demás son salvos. Y no es así. El versículo que acabo de referenciar sencillamente habla del pacto en la sangre del Cordero, el nuevo pacto. Cuando un ser humano se convierte a Cristo de corazón, el Señor promete tratar, persuadir de pecado a los miembros de su familia para que lleguen a sus pies. Pero también la misma Biblia nos enseña, primero, que la salvación es individual, y segundo, que hay salvación solamente cuando el hombre se ha arrepentido. Hay una labor que el Espíritu Santo llevará a cabo con cada miembro de nuestra familia. A todos ellos
sin importar dónde se encuentren, el Espíritu Santo será enviado, porque es su promesa, es su palabra y es parte del pacto que con Él tenemos. A cada miembro de nuestra familia, en Leticia, en La Guajira, en el subsuelo, en lo profundo del espacio, allí irá el Espíritu Santo y llevará a cabo la labor para la cual Él es enviado: persuadir, convencer de pecado al hombre. Y a cada miembro de nuestra familia le tocará en turno arrepentirse de su pecado. La salvación es una dádiva ofrecida a todo el mundo, pero no todo el mundo acepta la dádiva del Señor, porque recibir la salvación como presente, como dádiva, como regalo, es ipso facto aceptar las condiciones de quien te da esa ofrenda, de quien te da esa dádiva. Y no es como yo quiero, es como la palabra lo escribe y como lo corrobora el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso. Así es que a mis hermanos, hermanas, en su turno a papá, en su turno a mamá, a los sobrinos, a la sobrina, a los hijos de estos, a los hijos de estas, les tocará en turno decirle sí al Espíritu Santo. Pero Dios va a tratar con todos ellos. ¿Me hago entender? Alabados al Señor. Entonces, ninguna de las sensatas, ellas no tenían aceite de sobra, sino solamente para cada una de ellas. La salvación es individual. Individual. El Antiguo Testamento me enseña, cuando yo leo el libro de Éxodo, Números y Levítico, me enseña que uno de los puntos acerca del culto en el tabernáculo era que el fuego que fue inaugurado, capítulo 40 de Éxodo, no se consumiese, no se apagase. Había necesariamente que presentar todos los días leña seca para que el fuego ardiese en la leña seca. Al día siguiente, en unos contenedores específicos, en una parte específica, la ceniza era tomada y era colocada a un lado. Es decir, todos los días era necesario echar leña seca. ¿Qué significa eso? Todos los días me toca santificarme. Todos los días me toca buscar el rostro del Señor. Lo que ayer logré, hoy es historia. Me toca proseguir al blanco. Así como todos ustedes anhelan el desayuno para los que desayunan, el almuerzo, mucho o poco, la cena, mucha o poca, y entre meses, entre el desayuno y el almuerzo, y entre este y la cena, así como usted anhela la comida, debe anhelar también el alimento espiritual, porque usted no solamente es cuerpo, tu cuerpo tiene necesidades, y el alma, ¿dónde lo va a colocar? ¿Acaso no tiene también necesidades el alma? Por lo tanto, así como buscamos el alimento físico, hay que buscar el alimento del alma, la presencia sin igual del potente Espíritu Santo. ¡A su nombre! Ríndanle un aplauso al Cristo que ha de venir pronto. He aquí la palabra que hoy queremos predicar. 10 en la parábola del Señor. Y estos dos grupos, las que tenían aceite y las que no lo tenían, representan dos clases que afirman por igual que esperan al Señor. Uno va y hace una encuesta en todas las iglesias cristianas evangélicas y entrevista a los miembros de cada iglesia. Sí, yo espero al Señor, yo creo en el rapto, pero creer no es igual. La palabra dice que los demonios creen y tiemblan. Así que el asunto no solo es creer, sino obedecer. Obedecer. Los dos grupos representan a todos los cristianos. Todo el mundo dice en la iglesia: yo espero a Jesucristo y me voy con Él. ¿Por qué se les llama vírgenes? Porque dicen seguir una fe pura. Ahora bien, las lámparas simbolizan la palabra de Dios. Vamos a corroborarlo. ¿Por qué no leemos el Salmo 119, el verso 105? Salmo 119, verso 105. Léamelo, por favor, rápidamente. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Sigue leyendo. Sé y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vindícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñen tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Gracias, hermano. No me he olvidado de tu ley, de la palabra. Pues bien, la misma Biblia nos enseña que las lámparas simbolizan la palabra de Dios. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios escasea en estos tiempos? Hay muchos que se juntan para escuchar necedades de la boca del predicador de turno, pero pocos anhelan, buscan el alimento sólido, la palabra tal cual está escrita, sin dolo, sin nada extraño mezclado con la palabra. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Vamos a leer el libro de Zacarías, Antiguo Testamento, al final del Antiguo Testamento, al final. Malaquías, Mateo, Malaquías y para atrás Zacarías. Zacarías capítulo 4, los primeros 6 versículos. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Es un símbolo del Espíritu Santo. 4, los primeros 6 versículos. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 molibos, y uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Hasta el 6. Proseguí y hablé diciendo, aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué mensaje tan hermoso, relevante, antiguo pero relevante para nuestra vida. No es con ejército o con fuerza, es con su Espíritu Santo. No se lo olvide, Zacarías 4:6. Pues bien, volviendo a las vírgenes, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámpara y vasijas para el aceite. Y por un tiempo, según lo que Jesús enseña, pareció no haber diferencia entre ellas. Así ocurre hoy con la iglesia de Jesucristo. Así ocurre con la iglesia de Jesucristo antes del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Antes de la segunda venida de Cristo, parece no haber diferencia entre lo uno y lo otro. De hecho, en la palabra del Señor, específicamente en los evangelios sinópticos, Jesús habla del trigo refiriéndose a la simiente santa y habla de otra gramínea que se parece mucho al trigo, que es la cizaña. La cizaña y el trigo, en cuanto a lo externo, son idénticas. Solo cuando el trigo y la cizaña dan su fruto, es posible diferenciar, separar lo uno de lo otro. El trigo bueno, abundante, cuando madura, echa unos gajos de granos que dan la impresión de que pesasen tanto que la plantita se va a desgajar, pero no, la resiste. El grano de la cizaña es generalmente de color oscuro y el sabor, según dicen aquellos que por accidente han cosechado cizaña y no trigo, es amargo, hasta tal punto que si se consume mucho, lo que se consume es venenoso y algunos incluso podrían morir así de
ponzoñoso, de venenoso, es el fruto de la cizaña. Es cuando se da fruto que se puede diferenciar quién es de Dios y quién no es de Dios. Porque hay posturas, hay dichos, hay tantas cosas que se pueden hacer y decir, en virtud de las cuales, o con base en las cuales, la gente común y corriente va a sentenciar, él es cristiano evangélico o no lo es, solamente cuando el fruto lo da. Y Cristo habló y dijo, por sus frutos los conoceréis. He estado en muchas partes, monte adentro, lotes enmontados, y hay un árbol que se parece al tamarindo en tamaño, en resistencia, y la hoja es exactamente idéntica. ¿Cómo sabe uno si es tamarindo o no? Uno va buscando cuidadosamente hasta cuando uno ve que no hay ninguna vaina del tamarindo. Vaina es lo que contiene las pepas del tamarindo. O sea, si no produce vainas de tamarindo, no es tamarindo. Y por mucho que se diga ser cristiano evangélico, si no se vive la vida tan de conformidad con la palabra, ese es un mentiroso o esa es una mentirosa. Razón Cristo tenía: por sus frutos los conoceréis. Por su fruto. No dice por el vestido, no dice por la apariencia, no dice por el hablar, no dice por el andar, no dice por el estrato socioeconómico, no dice por las palabras, dice por sus frutos los conoceréis. Es decir, aquí fruto, ¿a qué se refiere? Las acciones tuyas, lo que dices y cómo lo dices, lo que haces y por qué lo haces. Ese en su conjunto constituye los frutos de la vida de cada uno de nosotros. Alabados al Señor. Así que antes de la venida del Señor vivimos una época de la cual habla el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, la apostasía. Porque Cristo no va a venir sin que antes haya apostasía. Y apostasía estamos viviendo. En los 60s, en los 70s, en los 80s, incluso en Barranquilla, hablar de apostasía era hablar de algo etéreo, inexistente. Aparecía en la Biblia, pero no lo habíamos vivido. Hoy en día, los que tenemos la oportunidad de vivir en pleno año 2018, somos testigos auriculares y oculares de este fenómeno, de esta realidad bíblica que es la apostasía. Antes de la venida del Señor, muchos andan haciendo el mal y sus frutos son malos. El buen árbol no da mal fruto, ni el mal árbol da buen fruto, sino que el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto. Cada uno de su corazón ha de decir, y lo que está por dentro, por muy secreto que sea, tarde o temprano sale a la luz. Todo sale a la luz. Y aun cuando no saliese a la luz, suficiente es la mirada de fuego del Dios Todopoderoso para escudriñar el corazón de cada ser humano. Ante Dios no hay engaños, ante Dios no hay cuevas ni esconderijos, escondederos, no, todo ha de salir a la luz pública. Las vírgenes tenían conocimiento de que el esposo habría de venir. Todas sin excepción sabían que habría de venir, que venía, pero todas no se prepararon de igual manera. En la iglesia evangélica en general, contemporánea, los que asisten tienen conocimiento de la Escritura, han oído el mensaje, han oído al hermano Gigi Ávila desde los 60 hablar de Cristo viene, prepárate, Cristo viene. Y ha habido otros siervos y siervas que en el igual sentido han estado predicando y enseñando acerca de la debida y necesaria preparación de la iglesia para el rapto de la iglesia. Así que todo el mundo se ha escuchado, pero todo el mundo no ha obedecido, no han hecho caso. Y hay algunos que se han inventado otros evangelios, como si hubiese otro evangelio, que no lo hay. Ahora bien, Jesús enseña, hay dos grupos, pero todos esperan al esposo. Aquí esposo se refiere a Jesucristo el Señor. Sin embargo, entre el anuncio de que el esposo ha de venir y la venida del esposo hay un tiempo,
Hay un tiempo de espera durante el cual la fe es probada. A mí se me anunció, el primer mensaje que yo escuché desde que me convierto al Señor Jesucristo en el año 1984, es un mensaje de los primeros que dio el hermano G.G. Ávila. Los enemigos del hombre, el mundo, Satanás y la carne. Y un mensaje que apuntaba a la santidad nuestra y a la necesidad de estar a la par de semejante llamamiento. Eso hemos recibido, eso recibimos los que llegamos a los pies de Cristo en esa época, en los 80. Ese mensaje todos los hemos escuchado, pero todo el mundo no ha hecho caso a ese mensaje. De hecho, escuché a un predicador barranquillero por televisión, y no colombiano, decir, en los 60s, en los 70s, el hermano G. Ávila nos trajo un mensaje emancipador. Cristo viene pronto, pero en estos tiempos, decía el predicador de Marras, el Señor nos ha traído un mensaje de liberación económica a los pueblos de Latinoamérica. Y esto me recuerda la insensatez de muchos, la falta de dedicación, santidad de muchos. Y de paso recuerda la palabra del Señor. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, por obra y gracia del Espíritu Santo, cuando Él empieza su ministerio terrenal, empezó a predicar tal cual el Bautista había empezado a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús nunca estuvo interesado en política. Jesús nunca estuvo interesado en economía, en finanzas. Él no desconocía que había pobres entre ellos y que habrá pobres entre nosotros, como ciertamente los hay. Pero su énfasis no fue en libertar a los judíos del yugo militar romano. No. El mensaje de Jesucristo, su enseñanza, su lección era y sigue siendo la misma: emancipar, libertar al hombre del yugo del pecado, no del yugo de Roma en cuanto a los judíos se refiere. Entonces, si el Señor nunca enfatizó dinero ni política, ¿por qué la iglesia tiene que hacerlo? O sea, yo no me identifico con ninguno que se identifique con política, porque la iglesia no está llamada para participar en política, no, ni para buscar el poder económico. Hay quienes buscan en la iglesia poder económico y poder político. ¿Y por qué no buscan el poder pentecostal? ¿Por qué no buscan el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué no buscan el fuego que se necesita para que cuando Cristo venga a la tierra podamos ser alzados? Alabado sea el Señor. Un mensaje emancipador a los pueblos latinoamericanos en cuanto a la economía. No, Señor. Cristo no es indiferente a tu necesidad, ni tampoco a la mía. Pero todo tiene un orden. En su primera venida trató con un asunto: el pecado. Y murió derramando sangre pura, inocente, inmarcesible, y pagando el precio por el pecado. Y trajo libertad al alma, libertad del yugo de esclavitud del pecado. En su segunda venida, el Señor vendrá a la tierra. Todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Al final de la historia del gobierno humano, el Señor vendrá y con juicio. Y habrá guerra, habrá batalla. Capítulos 19, 20, 21 de Apocalipsis. Él peleará y de esa manera derrotará al enemigo, al anticristo, al falso profeta y a quien está detrás de ellos. Y será el fin en cuanto se refiere al gobierno humano. Y a partir de la guerra de Armagedón, donde el Señor conquista y toma lo que legítimamente le pertenece, los reinos de este mundo, empieza un periodo del cual habla el libro de Apocalipsis, el milenio. Durante el milenio hay otros asuntos que el Señor va a arreglar. Y el mundo sufrirá un impacto inmenso en cuanto a menos seres humanos y en cuanto a no contaminación y otras cosas que al presente traen problemas al corazón del hombre. Pero todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Los líos que al presente tiene la humanidad durante el milenio
serán resueltos. Y cuando termine el milenio empezará realmente lo que es la eternidad. Esos problemas que al presente aquejan al hombre, la hambruna, la sed, pestes y demás, serán resueltos plenamente. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Capítulo 3 de Eclesiastés, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y en el análogo o reloj divino del Padre Eterno, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Así que no podemos altercar con Dios para alterar sus tiempos y las sazones de los tiempos, sino que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, para ti y para mí, en nuestro espacio de vida, sean 40, 60, 80 años o más o menos, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Hay un tiempo para que sufras y compartas de esta manera los sufrimientos de Cristo. ¿Nadie dice amén? Amén. Hay un tiempo para que te enfermes y sufras, y Dios lo permite porque eres probado en la fe. Porque cuando tienes salud, eres una tremenda cristiana. A ver si se presenta un problema de salud, a ver si con el mismo entusiasmo, hincapié, dices: Cristo vive y reina y viene pronto. Eres probado, yo también soy probado. Cuando uno tiene abundancia de dinero, qué fácil es ser cristiano evangélico y sacar pecho y decir: Cristo vive, hermano, crean en el Señor. A ver si lo que tú tienes, el Señor permite que sea arrancado, como le ocurrió a Job. A ver si te atreves entonces, en medio de la penuria, de 0 pesos, decir: Cristo es mi redentor. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová por los siglos de los siglos. A su nombre. Este tiempo es tiempo de espera, de cabeceo. La fe está siendo probada. ¿A cuántos cristianos has conocido que ya no lo son? ¿Que toman trago? A muchos. Desafortunadamente a muchos se acobardaron. Dijeron: yo no quiero sufrir más. Tuvieron en cuenta su propia condición física, económica, espiritual, y no tuvieron en cuenta el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ni la dádiva de dádiva que es la salvación del alma. Alabados al Señor. Vea, le quiero decir algo, volviendo a las insensatas. Las insensatas no eran hipócritas, no lo eran, y no representan a los hipócritas de la iglesia, no. Las insensatas muestran respeto por la verdad, han defendido la verdad, pero no han rendido su vida al Espíritu Santo. Se guardan ciertos sentimientos: la ira, los celos, la envidia, el deseo de ser el centro de la mitad del medio de la atención de todo el mundo, la melancolía, la tristeza y otras cosas que no quiero mencionar. Se han contentado las insensatas con una obra superficial, 1 milímetro de profundidad nada más. ¿Por qué no leemos el capítulo 2 de Timoteo? Necesito un lector. Segundo de Timoteo 3, los primeros 5 versículos. Segundo de Timoteo, Nuevo Testamento. Segundo de Timoteo, capítulo 3, los primeros 5 versículos. Segundo de Timoteo 3, primeros 5 versículos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evitan. Se da cuenta que el Señor apunta a través de la pluma inspirada del apóstol Pablo de estos tiempos, y eso ya lo estamos viviendo. El asunto es este: el aceite que yo tengo en mi lámpara no te lo puedo dar a ti. El aceite que yo tengo en mi lámpara
lo ha puesto el Espíritu Santo en mi relación con Él, como producto de mi relación o coinonía o amistad con Él. Yo no te puedo dar de ese aceite. Tú tienes que buscar tu propio aceite. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu. Vamos a buscar una cita contundente. Ezequiel capítulo 14, libro del profeta Ezequiel. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ezequiel 14, versículo 19 hasta el 21. Ezequiel 14, del 19 al 21. Preste atención, mi hermano y mi hermana, preste atención. Ezequiel 14, del 19 al 21, ¿qué dice? Os enviaré pestilencia sobre esta tierra y derramaré mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, que estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hijo. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Lee una vez más el 20. Y estuviera en medio de ella Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Se recuerda al creyente, se le recuerda a la iglesia la historia de Noé, el justo. Se recuerda la historia de uno, Daniel, en exilio. Nunca regresó a su patria. Y se recuerda la historia de otro que fue probado, Job, a quien Satanás atacó porque Dios no permitió que se metiera con él y que le quitara todo excepto la vida. De Noé aprendemos su justicia, porque lo que se le ordenó hacer fueron dos cosas. Durante 120 años predicar lo mismo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, que hay diluvio de aguas cuando todavía no había llovido. El fenómeno de la lluvia no existía. Capítulo 2 del libro de Génesis, lo puede leer en su casa. No había llovido y Dios puso tropiezo delante de esa temprana comunidad que era inmoral y que era violenta. Y en medio de esa inmoralidad y violencia, el justo Noé durante 120 años predicó lo mismo. No cambió el mensaje, no se cansó de ser pregonero de la justicia divina. Y a la par, durante 120 años, elaboró, trabajó, hizo el arca según el modelo que el Señor le mostró. Y hemos conocido a muchos que no han pasado ni siquiera 10 años y ya cambiaron el mensaje. Yo estaba equivocado, les he oído decir a varios y a varias. Yo estaba equivocada. Alabado sea el Señor. ¿Cómo puede usted estar equivocado si su confianza y fe la ha puesto en Cristo Jesús, el que resucitó? Y por muy torpe que uno sea, si uno confía en el Señor nuestro Salvador, no nos perderemos. Ciertamente el Señor trae una palabra de juicio para Israel a través de Ezequiel en destierro. Ya el pueblo había sido desterrado. Había más de 10,000 exiliados en campos de concentración entre los ríos Tigris y Éufrates. Ezequiel era uno de ellos. Judá como nación ya no existía. Judá como pequeño estado no existía. Y así, en medio de esta terrible condición, el Señor les habla duro. Él les dice: si Noé se pusiera entre ustedes y yo para interceder por ellos, escasamente Noé salvaría su vida. Si Daniel se lo colocara en la mitad entre ustedes y yo, él escasamente salvaría su propia vida. Si Job se pusiese entre vosotros y yo, él escasamente salvaría su propia vida. Es decir, yo no puedo coger de mi lámpara y derramarla sobre tu vida porque es mi vida. Yo no puedo vivir tu vida. Lo que te puedo dar es un buen ejemplo. Te puedo dar una exhortación, compartir una enseñanza, exhortarte, animarte, mostrarte el camino, pero darte lo que a mí me han dado, no te lo puedo dar, porque la fuente es el Espíritu Santo y a todos nosotros nos quiere dar lo mismo: aceite. Ahora, ¿cómo está la lámpara tuya? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Apagándose
o ya se apagó, o ni mecha tiene. Las 10 vírgenes estaban esperando en el atardecer, anochecer de la historia de esta tierra. Estamos, como enseñábamos el domingo anterior, somos los trabajadores que el Señor de la Villa nos llamó en la hora 11ª. Y entre la hora 11ª y la hora 12ª o número 12, al final de la jornada laboral, no queda poco tiempo. Y la Biblia apunta a que estamos al final, pronto a la partida de la iglesia de esta tierra. 10 vírgenes, las 10 vírgenes estaban esperando a su Señor. Todos en la iglesia se ven así, no, hermano, yo soy cristiano evangélico, yo soy templo del Espíritu Santo, altar de Dios, morada de Dios en el Espíritu, pero todo el mundo no hace lo bueno. Hay muchos que andan mal y parece que no les interesase enderezarse. Todos hemos recibido un llamamiento, es decir, una lámpara. La palabra ha llegado a nosotros. Hemos recibido un llamamiento. Ahora todo el mundo responde de igual manera al llamamiento supremo de Jesús a salvación. No. Busque Mateo 7:21, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Lo peor no es eso, lo peor está en lo que sigue, en los versículos siguientes. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces te declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Una cita que no podemos pasar por alto, y no es del Antiguo, sino del Nuevo Testamento, palabra de Jesús. Capítulo 7, versículo 21 de Mateo. Léalo en su casa, medite en su casa, y que este pasaje bíblico arranque de usted un cambio para bien, un cambio para bendición, un cambio para vida. Las prudentes tenían aceite en las vasijas de sus lámparas, y la luz ardió viva a través de la noche de espera, de la noche de vigilia. El esposo vino a la medianoche cuando todas cabeceaban, porque todas, dice la palabra, cabecearon, sino que unas estaban preparadas y otras no. El cabeceo de las vírgenes antes de la venida del esposo a la medianoche recuerda los días de Noé y recuerda los días de Lot. En el caso particular de Lot, su tío Abraham tuvo una visitación divina extraordinaria. 3 personajes divinos se le presentaron con un propósito, y él lo sabía. Clamó por esas ciudades. Eran 5, de las cuales conocemos más Sodoma y Gomorra, pero eran 5 de la llanura al sur del Mar Muerto. Se acercó a ellos, y el tío Abraham intercedió por el sobrino Lot. Y escasamente Lot, sus 2 hijas y la mujer salieron, porque la ira de Jehová se encendió contra esas ciudades pecadoras. Sin embargo, del grupo de 4 que salieron, hubo una, la esposa, que salió y volteó la mirada. No solo era mirar, sino desear lo que habían dejado, y se convirtió en estatua de sal. Fue muerta. Y Lot salió de medio de esa inmundicia, y fueron por montes, por collados, por cuevas, y las 2 hijas de Lot dijeron: vamos a quedar sin hijas, sin hijos. Y lo emborracharon. Una lo emborrachó una noche y se acostó, tuvo sexo con ella. He ahí el origen de los moabitas. A la noche siguiente lo emborracharon,
y la menor tuvo sexo con su propio padre y quedaron las dos embarazadas. De la menor salieron los amonitas, Moab y Amón, dos tribus enemigas a la larga de la casa de Israel. Alabamos al Señor. Isaías 58, ¿qué dice? Isaías 58, versículos 7 y 8. Isaías 58, dos versos, el 7 y el 8. ¿Qué dice la Sagrada Escritura en este pasaje de Isaías 58, versículos 7 y 8? Alabados al Señor. El verdadero ayuno es el tema del capítulo 58 de Isaías. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Hay que ayunar, pero con fe y con propósito y dirigidos por el Señor. No ayunar para que el Señor me dé una 4 puertas. No ayunar para que tenga 1.000 millones de pesos en mi cuenta en Miami. No, Señor. Ayunar, ayunar, ayunar. Entregando el corazón de quien lo hace. Ayunar con fe es redimir el tiempo. Ayunar sin fe es pasar hambre. A la larga, el verdadero ayuno al cual apunta el Señor son las obras dirigidas al prójimo. Ahí Isaías da ejemplos de cómo se puede extender la mano al prójimo. Y por último les quiero decir algo. Así como 5 de las vírgenes, de las 10, se fueron con el esposo, y el esposo cerró la puerta y quedaron afuera, las otras 5, a las cuales se dirigió el Señor diciendo: no os conozco. Así la iglesia, santa, pura, consagrada, que vive en piedad, en consagración, será librada de la ira venidera mediante resurrección, transformación y traslado. Vamos a leer 3 citas. Vamos a Romanos 5:9, por favor. La iglesia será librada de la ira venidera del juicio de Jehová mediante resurrección, transformación y traslado a la casa del Padre antes que llegue su ira a esta tierra. Romanos 5:9, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 5:9, hermanos? Pues mucho más estando ya purificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Habla de la ira. Habla de la ira. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 1:10? Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Juan 14, Evangelio según San Juan, capítulo 14, los 3 primeros versículos. Juan 14, versículos 1, 2 y 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Yo la tengo. Yo no sé si usted, iglesia, yo tengo esa esperanza de que mi Señor me llame y diga: ven, buen siervo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo espero esa palabra de confirmación de parte del Señor. Pero para que esa palabra me sea dicha, yo tengo que calificar mi tiempo en esta vida, vivida en esta tierra, tiene que ser una vida de ejemplo, una vida consagrada a Jesús. Una vida de consagración, una vida de piedad, una vida diferente a la vida que tuve antes de conocer a Jesucristo el Señor. Una vida de consagración a Él, no al hombre, a Él, a Él, a Él.
La iglesia será librada de la ira venidera, de los juicios terribles de Jehová a través de resurrección. Cristo resucitó, es el primogénito de los muertos. Él inaugura un espacio, un sistema. Él inaugura algo para que nosotros también estemos con Él. El primogénito de los muertos resucitó. La historia secular, la historia romana, la historia judía, el Espíritu Santo también lo corrobora en nuestros corazones. Jesús se levantó entre los muertos para nunca más morir. La tumba no lo retuvo, la muerte no lo retuvo. Él se levantó de entre los muertos. Por lo tanto, la resurrección en la palabra del Señor, en nuestra vida como creyentes, es piedra angular, fundamento de fundamento. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vana nuestra esperanza, vana nuestra vida. Mas he aquí que resucitó de entre los muertos para nunca más morir. Y así como el poder de resurrección operó en Cristo, operará en la iglesia consagrada, la iglesia que busca de corazón a su Señor. Alabado Jesús. Resurrección. Fueron a buscarle temprano el domingo a la tumba. Y apareció un ángel como en forma de relámpago. ¿Por qué lo buscáis aquí? A quien ustedes buscáis ya no está aquí. Alabado Jesús. A su nombre. Gloria al Señor. Apocalipsis 3:10, ¿qué dice? Libro de Apocalipsis, el último de la Sagrada Escritura. El último libro de la Sagrada Escritura, Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, justamente guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Paciencia. Porque cuando uno añade paciencia a nuestra vida, uno asegura la salvación. Y aquí hay personas que son impacientes. Sí, son impacientes. Se han impacientado en una pequeña cosa, se han impacientado en otra pequeña cosa, y la impaciencia ha aflorado hasta tal punto de querer vulnerar el plan de Dios en tu vida, y de cambiarlo, y de mudar los tiempos y sus sazones. Cuando bien dice Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. O eres del Señor o estás en contra de Él. O recoges con Cristo o desparramas. No puedes estar en la mitad. No puedes ser tibio, porque Él te vomitará de su boca, como dice el mensaje de Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de la Odisea. Alabados al Señor. Y por último, capítulo 15 de 1 de Corintios, versículo 51. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Pues bien, y cuando yo leo el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, del 13 en adelante, habla del rapto de la iglesia. Los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego los que hayamos quedado nos juntaremos con Él para un encuentro con Cristo en las nubes. Así que hay resurrección, la del creyente, los muertos en que... Ve, el día del rapto de la iglesia, algunos hermanos como Billy Graham, el que murió, el pastor de varios presidentes de Estados Unidos, él tuvo una visión apocalíptica del momento del rapto, cuando a él le mostraron que cuando se daba el rapto hubo accidente, tragedia, un sinsabor en lo profundo del corazón del ser humano que no participó en el rapto de la iglesia. Tuve esa visión, sin embargo hay muchos que no lo creen. Yo he tenido visiones experiencias con respecto al rapto de la iglesia de dos maneras, y yo no puedo negar la eficacia de la verdad que está en la palabra del Señor. Aun cuando usted lo niegue, usted tiene que hablar de lo que ha visto y ha escuchado. Y a mí me toca predicar, testificar de lo que yo he visto y de lo que yo he sido testigo. Y nadie puede dar testimonio de lo que no ha visto, de lo que no ha vivido. Hoy testifico que Cristo viene pronto. A su nombre. Alabados al Señor. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando Pablo habla de dormir, habla de morir.
En el momento del rapto habrá dos grupos. Los hermanos de todas las edades que murieron con la esperanza en Cristo Jesús y que por lo tanto vivieron una vida de conformidad con su fe. Y los que estén vivos en el momento del rapto, los primeros serán levantados y en un abrir y cerrar de ojos, el segundo grupo será levantado también. En ese momento Cristo no toca la tierra, no la toca. El encuentro es en las nubes. Cuando pasen 7 años, Él volverá a tocar la tierra. Apocalipsis 1:7. Y todo ojo le verá. Y pondrá los pies sobre el monte del olivete o del olivar. Y el monte no podrá contener su gloria. Y ese monte se abrirá, cederá ante su gloria. Y hará un espacio inmenso en donde habrá una guerra, Armagedón. Habrá una batalla que ya tiene nombre de vencedor. Y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Póngase de pie. Gracias, Señor. Sal de este lugar con la esperanza viva de que tu Redentor ha de venir pronto, que te está preparando, que la poca tribulación que estás viviendo no es nada comparable con la gloria venidera que en ti ha de manifestarse. Vive la vida, no sea cobarde, sea valiente, porque ninguna prueba vendrá sobre tu vida de la cual el Señor no te libre. Y juntamente con la prueba que Él permite en tu vida, Él da la salida. Alabamos al Señor. Gracias, Señor. Sé paciente, sé valiente, no te acobardes. No sea como las demás chancletas. Sacuda el polvo del mundo de sus chancletas y sea una chancleta digna de entrar en el reino de los cielos. A su nombre. Dale un abrazo al que está cerquita, abrázalo, salúdalo, diga: Cristo viene pronto, prepárate. Prepárate, tienes que ser más santo y más santa. Prepárate, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto.